Bueno, gracias por la invitación, gracias a la Fundación Compromiso, Marita, Tomás, Guadalupe. Y realmente para alguien que habla en nombre de la academia es una gran oportunidad de participar, iba a decir, en esta mesa, en realidad en este living de reflexión, con la gente que realmente está en la trinchera, con la gente que realmente son los practitioners, los que están actuando, los que se están enfrentando con los problemas y la realidad. La academia siempre obedece al dictum de Hegel, ¿no? El búho de Minerva levanta vuelo al atardecer. El problema es que a veces ese atardecer, valga la redundancia, llega muy tardíamente. Y a veces se necesitan propuestas y respuestas que guíen al accionar. Pero la academia siempre tiene un pensamiento post facto. No busquen en la academia respuestas a las crisis. Las crisis las resuelven los practicantes, los que están actuando y la realidad misma. Y después la academia hace una síntesis y se refuerza con su pensamiento y con sus ideas eso que ya está en la realidad. Siempre ha sido así. Las revoluciones burguesas no la pensó Adam Smith. Y así siguiendo podemos ir mencionando cada uno de los acontecimientos históricos y la reflexión posterior. De todas maneras, no quiero eludir responsabilidades, ¿no? Porque entonces aquí se terminaría mi charla, de qué podría seguir hablando yo al respecto. Pero lo cierto es que podemos desde la academia señalar sí ciertos problemas y manifestar ciertas preocupaciones. Es cierto que estamos en una crisis de paradigma. Esto sobrevoló este seminario y está sobrevolando cuántos seminarios se está haciendo en el mundo. El problema es si la realidad que enfrentamos, este mundo absolutamente complejo, podrá ser ya alguna vez conceptualizado desde un paradigma. Quizás estas visiones paradigmáticas cerradas son un residuo que nos quedan de lo religioso, de esa necesidad de reemplazar a Dios con la razón y ahora seguir en esa idea de necesitar un mapa en el cual desplazarnos. Pero por ahí la complejidad es tan apabullante que el mapa que podemos armar es uno como el mapa paradójico de Borges, que era tan perfecto que finalmente resultaba la realidad misma y no servía para nada. Digo, ciertamente estamos en una crisis de paradigma y ese paradigma que dominó, que se puede llamar neoliberal o globalizador, vivió un sueño muy efímero, ¿no? Entre dos caídas, entre la caída del muro de Berlín y la caída de las Torres Gemelas. Ahí apareció otro mundo donde realmente, primero en política y en seguridad, y después en economía, nos dimos cuenta que el autómata, el mercado, esto que iba a resolver las cosas por sí mismo, realmente no era una panacea y ni siquiera era una utopía, era una distopía. Nos traía problemas. Y quizás uno de los problemas más graves que tuvo el imperio de mercado fue la erosión de lo que paradójicamente uno pensaba que iba a reforzar, que era la sociedad civil. El mercado barriendo instituciones, barriendo organizaciones y barriendo solidaridades. Generó un mundo de átomos egoístas que realmente, digamos, no tendieron todos a lo que se esperaba fuera el bienestar, sino más bien a la incoordinación y a las crisis. Ahora, el problema es que la crisis de un paradigma no significa resucitar a los paradigmas viejos, ¿no? Pareciera como que de la ilusión del mercado hemos pasado a la ilusión del estatismo, a la ilusión de que alguien desde arriba, desde un topos Uranus de la sociedad, pueda de alguna manera decirnos a nosotros qué es lo que nos conviene, decirnos a nosotros qué tenemos que hacer y decirnos a nosotros qué es lo que está bien y lo que está mal. Me parece que estamos en esa trampa,
¿no? Hemos pasado de una visión, digamos, de la globalización infantil a una etapa de estatismo infantil, que quizás lo sustenta una coyuntura particular, ¿no? Paradójicamente, estas coyunturas que estamos viviendo en América Latina nos permite jugar mientras el lobo no está, ¿no? El lobo es la crisis. Mientras el lobo no está y realmente podemos disfrutar estas coyunturas favorables, en este caso América Latina, cada uno ensaya su juego. Hace poco estuve en Colombia y el presidente Santos nos regaló a toda la delegación un libro que se llamaba La Tercera Vía. Ustedes recuerdan que La Tercera Vía era el lema de Tony Blair. Yo pensé que era un libro que había escrito Santos en aquella época, ¿no? Cuando todos nos entusiasmaba como La Tercera Vía. No, Santos proponía la tercera vía ahora. Digo, me están entendiendo, ¿no? Las coyunturas favorables permiten que cada uno de los gobiernos se ilusionen de alguna manera con activar ciertas utopías de acuerdo a su gusto, ¿no? Algunas más estatistas, algunas utopías indigenistas, otras utopías de la tercera vía, pero en realidad están sustentadas en una coyuntura muy particular. El problema es que cuando se termina y se agota la coyuntura, ¿no? Ahí decía un amigo mío, en ese momento es el tiempo para pensar, ¿no? Cuando se agota lo que viene de arriba es el tiempo para pensar. Y por ahí en la Argentina estamos llegando a este momento. Estamos llegando al momento de tener que pensar en realidad, de no simplemente, digamos, adherir a eslogans o a este tipo de discurso político que se ha vuelto tan abundante, que es el de que se transforma en el formato, ¿vieron?, de los cantitos de hinchada de las canchas, ¿no? Hoy el discurso político se da en términos de esos eslogans cantados con música de cancha. En realidad necesitamos algo muchísimo más complejo. Y esta complejidad, como decía antes, por ahí está eludiendo un paradigma. Y por ahí esta complejidad realmente necesita de muchos actores que la enfrenten y la vayan resolviendo. Ni el Estado omnisciente ni el autómata, sino una efervescencia, una dinámica que solamente puede surgir de la sociedad civil, que solamente puede surgir de ese entramado vital, en colaboración con un Estado inteligente, ¿no? No podemos volver a un Estado, digamos, a una visión del Estado de los 40, cuando ni siquiera el Estado es como eran los 40, ¿no? Hoy tenemos un Estado que es un queso gruyère. Y tenemos una sociedad, ¿no?, que, como bien manifestaron mis antecesores, es una sociedad compleja, tremendamente diferente, donde las demandas se multiplican y se diversifican, y tremendamente plural. ¿Y la academia dónde está frente a esto? Miren, yo creo que todavía siguen perviviendo en la academia ciertos modelos muy simplificadores de lo que es la acción humana. Quizás el más ubicuo de todos es este que considera que los individuos somos racionales y maximadores. O sea, todo modelo económico se basa en este presupuesto. Todos sabemos más o menos todo y todos actuamos racionalmente y sabemos muy bien lo que queremos y queremos evitar lo que no queremos. Esto que llamaríamos el sujeto egoísta. El problema es que no solamente esto está en los modelos de ciencias sociales, sino que los modelos de ciencias sociales educan también muchas veces a los funcionarios de referencia. E incluso cuando se diseñan instituciones para controlar este egoísmo, también son diseñadas en términos del egoísmo que presuponen en las personas y lo terminan acentuando. El otro modelo también presupone un sujeto racional, estratégico y que sabe todo, en este caso concentrado en la cúpula del Estado. Y para terminar, yo creo que el desafío más interesante que viene de lo nuevo en la academia, por ejemplo, viene de disciplinas que no tienen nada que ver con lo social. Por ejemplo, la neurociencia. No sé nada de neurociencia, pero estuve
en un seminario afuera y hubo especialistas que dialogaban e interactuaban con nosotros. Ustedes saben que en la academia, como en la vida misma, nos movemos con metáforas. La sociedad se mueve con grandes metáforas, ¿no? En algún momento fue la metáfora mecánica, y entonces los pensadores políticos pensábamos en términos de división de poderes y frenos y contrapesos. Y después vino la metáfora biológica, y entonces pensábamos a la sociedad como un organismo que desarrollaba su complejidad en términos de órganos diferenciados. Y después vino la metáfora cibernética, y pensábamos que la sociedad era un sistema. Ahora, la academia está empezando a pensar la sociedad como un cerebro. Fíjense, ¿no? Digo, antes dije que los modelos imperantes tomaban a lo que era quizás el producto más típico del cerebro que pensamos, que es la acción racional, ¿no? La acción pensada. Bueno, la neurociencia nos está diciendo que en realidad no decidimos nada, o decidimos muy poco. Que en general lo que tenemos son actos reflejos. Que en realidad el cerebro se anticipa dando respuestas a cuestiones que después nosotros, desde otro lado del cerebro, justificamos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, resulta que el cerebro se presenta como una computadora húmeda, como una serie de eventos que van sucediendo independientemente y autónomamente en todo ese órgano, tomando decisiones independientes, pero entrelazadas en una complejidad, digamos, infinita, ¿no? de miles y miles y miles de neuronas haciendo sinapsis y haciendo trabajos, por ejemplo, inclusive de equipos rivales, ¿no? El cerebro, cuando tiene que tomar una decisión, coloca a una parte a favor y otra parte en contra, en ese milésimo. ¿Qué estoy diciendo? ¿No? Este paradigma de la complejidad que lo tenemos dentro de nosotros y gracias a Dios no somos muy conscientes, ¿no? Porque imagínense estar preocupados por lo que pasa dentro de nuestro bocho en este sentido, ¿no? Sería tremendo para nuestra vida, ¿no? Aparte de todos los problemas que tenemos. Gracias a Dios tenemos algo que estaba decidiendo por nuestra propia cuenta, ¿no? Digo, pero esa metáfora, quizás ese paradigma de la complejidad, ¿no? Donde todo está interactuando, dinamizándose, regenerándose, recreándose, reproduciéndose creativamente, ¿no? Quizás ese sea el verdadero paradigma, quizás ese sea la forma de pensar. Y concretamente, y para terminar, entonces tiene que ver con una interacción de las diferentes expresiones de la sociedad civil, con los diferentes niveles y las diferentes realidades estatales, inclusive las internacionales. Y obviamente las formas en que se expresan los mercados. Uno solamente puede pensar de esa manera para realmente estar de alguna manera acorde con los tiempos que estamos viviendo. Y en ese sentido, cuando uno va a las cuestiones concretas, más allá de este divague desde la academia, uno piensa que puede haber cambios institucionales que pueden ayudar a regenerarse y a fomentar esa creatividad en la sociedad civil. Por ejemplo, proyectos de regionalización, que hay muchos en este momento en danza, hay uno en la provincia de Buenos Aires, donde realmente generar regiones que concentren energías, ¿no? Que aunan esfuerzos y hagan una eficaz administración de recursos, puede ser clave para esta proliferación de la creatividad. O bien cambiar nuestro paradójico y oximorónico federalismo centralista que tenemos. Esta es una cuestión que tenemos que pensar y es concreta, es una cuestión concreta, ¿no? La institucionalización de las fuerzas políticas, ¿no? Digo, la fragmentación finalmente termina en la impotencia colectiva. Y, por supuesto, pensar un Estado mucho más eficaz, mucho más inteligente y permeable tanto a las demandas y proveedor de información, proveedor de capacidades de control y, por supuesto, brindando espacios de participación, ¿no? La verdad que yo creo en una sociedad civil politizada, porque creo que si la sociedad civil no se politiza, finalmente
al no interesarse por la política puede desinteresarse de la sociedad civil. Muchas gracias.